que aprecia la palabra. Amén. Yo le invito que en este momento iniciemos con una oración. Yo le invito que cierre sus ojos ahí donde usted está y pidamos a Dios que usted sea preparado en nuestra vida. Amén. Vamos al Padre eterno, le damos gracias, Señor mi Dios, porque usted, Dios, ha edificado este lugar, Señor mi Dios, para que su nombre, su palabra, Señor, sea glorificada, Señor. Asimismo, Señor, le damos gracias, Señor, por la vida que nos da, Señor, porque de tal manera, Señor, que no podemos recibir la gracia y el amor que usted, mi Dios, ha pagado con su cuerpo, con su sangre, Señor, para que nosotros podamos tener acceso a estas bendiciones, Señor. Yo le pido, Padre, que su presencia, Señor, se mueva, Señor, opere un milagro poderoso en cada una de nuestras vidas, Señor. En esta hora ponemos su palabra, Señor, mi Dios, en sus manos, que sea usted hablando en nuestros corazones, Señor, que sea usted glorificándose en nuestras vidas, Señor, según sea la necesidad de su pueblo. Padre, damos gracias, Señor, porque usted está aquí, Señor, mi Dios, y usted hace la diferencia, Señor, en nuestras vidas. Que reciba la gloria y honra, Señor, mi Dios, reciba nuestro agradecimiento, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Glorifica a Dios. Amén. Versículo 13, amén. Bendiga con él cuando lo tengamos. 1:13. Vamos a leernos, pongamos mucha atención a la palabra de Dios, lo que habla de nuestras vidas. Se me dice así en la Jesús del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, seguid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito: sed santos, porque yo soy santo. Tome su lugar, vamos a estar. Y vamos a ver, hermanos, en esta palabra los resultados de la salvación. ¿Cuántos de aquí hemos encontrado la salvación en Jesucristo? Entonces este mensaje, hermanos, es para nosotros, aquellos que hemos alcanzado por la gracia de Dios, que nos ha atraído, hermanos, a poder restaurar, rescatar nuestra vida de nuestra manera vana de vivir, en la cual usted y yo abundamos, pero por la misericordia de Dios, hermanos, Jesucristo puso su mirada sobre nosotros y nos salvó. Amén. El milagro más grande, hermanos, que el hombre puede recibir sobre esta tierra es la salvación. Eso, hermanos, es el primer paso para lo que Dios quiere hacer para nuestras vidas. Ha sucedido, hermanos, que en ocasiones la gente ha recibido este milagro de la salvación, ha recibido este regalo con el cual su vida ha sido cambiada, transformada, hermanos, de un momento, hermanos, radical, en poco tiempo, de una manera asombrosa. Pero ha pasado el tiempo, hermanos, y tal vez la misma gente que un día pudo haber tenido un cambio, un arrepentimiento sincero, donde su vida fue entregada a Jesucristo, empieza, hermanos, su vida a entrar en una monotonía. Empieza su vida, hermanos, a entrar en un enfriamiento, porque simplemente, hermanos, pensó que la salvación era todo lo que Dios quería hacer en su vida. Yo le pregunto en esta tarde, hermano, ¿Dios solamente lo trajo a su presencia para salvarlo? Y a veces, hermano, pensamos y nos enfocamos, hermanos, en cuidar nuestra salvación. Claro que tiene que ser el punto principal, hermano, cuidar nuestra salvación, porque la salvación se puede perder. Pero hay gente, hermano, que solamente se enfrasca y se encapsula, hermano, en decir que quiero cuidar mi salvación, y solamente mi salvación, solamente mi vida, solamente mi persona, mis necesidades, lo que yo siento, lo que yo paso. Y ese es su mundo, hermanos. Y no mira lo que Dios quiere hacer en su vida, no mira, hermano, más allá de lo que puede suceder en los propósitos de Dios. Pero vemos, hermanos, que la palabra de Dios nos habla. Ahí en Primera de Pedro, hermanos, capítulo 1, versículo 13 nos dice: por tanto, seguid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
tuvimos un encuentro realmente con nuestro Señor y Salvador. Porque esto es lo que hace la diferencia, hermanos, en un cristiano, en un hijo de Dios. Hay personas, hermanos, que han aceptado a Jesucristo en su corazón. Y tal vez han pasado un mes, 2 meses, hermanos, hasta un año, pero nunca han tenido un encuentro con Jesucristo, con la presencia de Dios. Y en el momento, hermanos, en que el hombre tiene un encuentro con Jesucristo, su vida no puede ser igual. Lo que había creído por fe, hermano, ahora lo viene a constatar en su vida, algo real, algo verdadero, que hace, hermanos, convencerle y afirmar en lo que ha creído. Pero cuando una persona, hermanos, simplemente lo cree, pero no lo vive, no lo ve real en su vida, hermanos, es una persona influctuante, una persona, hermanos, que puede ser movida fácilmente, no tiene cimientos firmes. Porque la palabra de Dios, hermanos, no simplemente es palabra vana, no es palabra, hermanos, que se la lleva al viento. La palabra de Dios se traduce en hechos, hermanos, se traduce en vidas transformadas, en personas que sirven a Dios, personas que dan su vida, hermanos, por agradar a Dios. En eso se traduce la palabra. No podemos decirnos que somos cristianos simplemente pasando los años en una banca. No podemos decir que somos cristianos, hermanos, simplemente recibiendo alimento, recibiendo la leche espiritual, el alimento espiritual, hermanos. Tenemos que también producir, hermanos, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por lo tanto, hermanos, Dios nos habla del primer paso que usted y yo como hijos de Dios tenemos que hacer. Que dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 14, hermanos, de mismo de 1 de Pedro, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenáis, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hemos dicho amén, Jesucristo nos ha salvado, Jesucristo ha cambiado nuestra vida. El primer paso, hermanos, es consagrarnos para Dios, santificarnos para Dios, hermanos. Y esta es una tarea, hermanos, que no se limita simplemente a los días de servicio, a los momentos que estamos en la iglesia, sino todos los días de nuestra vida, hermanos, en este lugar y allá afuera, hermano. Dios no nos llamó, hermanos, para ser cristianos dentro de aquí del cerezo, hermanos, sino también nos llamó a ser cristianos dentro de este lugar, hermanos, hasta el fin de la tierra, hasta el día de su venida. No se conformen, hermanos, a que el llamado de Dios solamente le va a servir aquí en este lugar. Si Dios le llama a servir, hermanos, va a ser aquí, afuera y donde Dios le quiere. Pero tenemos que vivir, hermanos, los principios, la doctrina de Dios, la voluntad de Dios en nosotros, hermanos, que es guardar nuestra vida para Él. ¿Cuesta agradar a Dios, hermanos? Cuesta, hermanos. Cuesta santificarnos. Amén. Dice la palabra, hermanos, que ancho es el camino, hermanos. Es grande la puerta, hermanos, que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ese camino. Pero estrecho el camino, hermanos, y angosta la puerta que lleva a la salvación. Y pocos son los que la hallan, hermanos. Así que, hermanos, de los que estamos aquí, realmente queremos ese compromiso. Queremos caminar por el llamado que Dios nos ha hecho, o queremos vivir nuestra vida, la vida que hemos conocido. Por lo tanto, hermanos, en el momento que nos guardamos para Dios, estamos ciñendo nuestros lomos, nos estamos preparando, hermanos. Pero ¿para qué nos preparamos? ¿Alguien se ha preguntado, hermano, para qué Dios me salvó? ¿Se ha preguntado, hermano? Porque decimos, bueno, Dios hizo la obra en mi vida, lo que antes hacía ya no lo hago, pero ¿para qué Dios me salvó? ¿Qué Dios quiere con mi vida? Y el primer propósito, como le digo, es la salvación. Pero no acaba ahí la voluntad de Dios, hermanos. Es solamente el principio, hermanos, de la gloria que va a venir sobre nuestras vidas, del proceso en el cual Dios nos ha traído, hermanos, en sus caminos. Amén. Por lo tanto, hermanos, encontramos que la santificación es el proceso en el cual Dios va a moldear nuestra vida, hermanos. Dios nos va a enseñar, Dios nos va a hablar, nos va a capacitar para lo que va a venir más adelante. Amén. Vamos a irnos en el mismo capítulo, hermanos. Ahora vamos al versículo 17. Amén. Gloria a Dios. Nos dice, ¿lo tenemos? Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es aquí, hermano, cuando nos damos cuenta de la magnitud, hermano, de lo que Dios viene a hacer a nuestra vida, de que Jesucristo nos dio su vida por nosotros, para que a través de su sangre la redención viniera a nuestra vida y Él fuera, hermano, manifestado a cada uno de nosotros. Yo le puedo testificar, hermano, que el día que yo me decidí seguir a Jesucristo, hermanos, fue por una decisión propia. Yo, hermano, decidí pues entregar mi vida a Jesucristo. No sabía de qué se trataba, no sabía qué me iba a conllevar, hermano, a vivir la vida para Dios. Pero en un mes, hermano, en el cual yo había escuchado alrededor de unos 5 o 6 meses, hermano, de la palabra, pero no había una necesidad en mi vida de aceptar a Cristo. Tal vez con mi boca repetí la oración de fe, pero mi corazón estaba convencido. Después, hermano, de los llamados que Dios hace en mi vida, de la palabra que en esos momentos tocaba mi corazón, yo decido tomar esa decisión. Decido completamente entregarle mi vida a Jesucristo. Después de un mes, hermanos, se dio el momento, la oportunidad de ser bautizados, hermano, y yo dudé un poco al principio, pero al último pues me decidí bautizarme. Para mí, hermano, fue un momento difícil, crítico, porque mi familia, hermanos, totalmente se opuso a que yo siguiera a Jesucristo. Ellos automáticamente se declararon mis enemigos, hacían lo imposible para que no fuera a los servicios, no fuera a la iglesia, me ponían trabas, limitancias, me asignaban tareas, me echaban carrilla de todo, hermanos. De una u otra forma, hermanos, a uno le puede cuando su familia le da la espalda. Tal vez la gente de afuera, no, hermanos, tal vez un amigo, si acaso, pero quien más me duele, hermanos, es las personas que más queremos, que más amamos. Y el diablo, hermano, se movió a través de mi familia para hacerme sentir mal, para que no decidiera seguir a Jesucristo, para que volviera atrás, para que todo volviera a la normalidad. Pero no fue así, hermano, sino que yo vi la mano de Dios. El día que yo me bauticé, hermano, en esa tarde hubo Santa Cena, pasamos todos al altar, los que habían sido bautizados, entre ellos un servidor. Y yo empecé, hermanos, a experimentar algo sobrenatural. Yo empecé a sentir, hermanos, como un hormigueo sobre mi cuerpo empezó a recorrerme, una electricidad empezó a tocarme, empecé a sentir, hermanos, el amor de Dios sobre mi vida, que sin palabras, hermanos, sin yo escuchar la voz de Dios, simplemente podía sentir cuánto Él me amaba, cuánto, hermano, Él había padecido para que mi vida fuera rescatada. Y le puedo decir, hermano, que a través de esa experiencia, que no fue la única, mi vida, hermanos, empezó a cambiar. Mi vida, hermanos, después de esa noche que yo salí de la iglesia, la forma de ver la vida, mis pensamientos, mi hablar, mi actuar cambió, hermanos. Porque realmente vino a comprobar lo que se me había dicho, lo que la palabra dice. Mi corazón, hermanos, en ese momento fue mudado por otro hombre. Y es cuando le digo, hermano, que ahí es donde empieza la gloria de Dios en nosotros, cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y yo quiero invitarle, hermano, en esta tarde, que si usted no ha tenido un encuentro con Dios, le pida, lo anome, le diga: Señor, yo quiero conocerte. Tal vez, Señor, yo he escuchado de tu palabra, tal vez yo he recibido milagros, he visto cómo te has movido necesidades, pero la manifestación de Dios personal, hermanos, en nuestra persona, hace la diferencia. Yo le invito a que usted rete a Dios, a que usted lo haga, que le diga: Señor, aquí está mi corazón, te entrego lo que soy, lo que tal vez batallo, lo que en mi vida hay, lo que vengo arrastrando del pasado. Entrégueselo a Dios, hermanos. Y yo le aseguro, hermano, porque la palabra de Dios dice que su vida va a cambiar. Amén. Cuando la manifestación de Dios viene a nuestra vida, viene la revelación de Dios, hermanos, viene el conocimiento de su palabra. Y yo puedo testificar, hermano, que a los 16 años, cuando yo fui alcanzado para la gloria de Dios, y solamente, hermanos, fue un año de estar tal vez leyendo. Yo pasaba 3 horas, hermanos, en el cuarto encerrado, más tiempo leyendo la palabra de Dios. Era lo que alimentaba mi corazón, hermanos. Y fue un buen tiempo, hermanos, en el cual yo estaba alimentando, hermanos. Y se daba un momento en el cual decía: bueno, en nuestra congregación, una congregación muy grande, y pues de vez en cuando le tocó a una persona dirigir, pero yo no tenía todavía la manera, ¿no?, de dirigir, de tomar el micrófono, de nada, hermanos. Yo simplemente quería conocer de la palabra. En el momento que yo digo: Señor, ya como que tengo el anhelo de tal vez servirte, Señor, tal vez dirigiendo la alabanza. No pasó ni 8 días
Y de ahí adelante, hermano, Dios nos ha permitido ver milagros, prodigios. Dios nos ha permitido ver, hermanos, cosas gloriosas que nos hacen permanecer, hermanos, en el reino de Dios. Y yo le invito, hermano, que en esta tarde usted también haga a Dios, hermanos, esta petición de que empiece Dios a utilizar su vida. Que ese llamado que Dios ha hecho en su vida, hermanos, empiece a ser utilizado dentro del reino de Dios. Cuando una persona, hermanos, simplemente conoce la salvación, pero su vida se estanca, hermano, nada más en una cosa, es muy probable que su vida vuelva atrás, porque no está en un constante servicio, no está en ese llamado que Dios le ha hecho, no está preparándose, hermano, para el propósito de Dios. Empieza a retroceder, hermanos, porque solamente obtuvo el primer paso, que pudiéramos decir que es lo más importante, y es el acceso, hermanos, para lo que va a venir más adelante. Pero si realmente queremos, hermanos, hacer la voluntad de Dios, tenemos que darle nuestra vida a Dios por completo. Amén. Vamos a irnos al capítulo 2, igual de 1 de Pedro. Vamos, hermanos, al versículo 1. Amén. Dice, hermanos, ¿no estamos ahí? Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén, hermanos. Aquí nos habla, hermanos, del crecimiento espiritual. Nos habla, hermanos, de poder nosotros desarrollarnos en el reino de Dios. Y nos dice, hermanos, que deseemos, hermanos, como niños recién nacidos, ese alimento, hermanos, que va a edificar nuestra vida, que nos vamos a preparar para entrar a la guerra, que nos va a ayudar, hermanos, para poder pasar a probar las adversidades, que nos va a poder, hermanos, poder preparar para estar firmes en el día de la adversidad. Añorar, hermanos, ese alimento de nuestras vidas. De tal manera, hermanos, que ese alimento espiritual, al igual que el alimento, hermanos, físico, el alimento material del niño le hace crecer, así es el alimento espiritual, hermanos. Que cuando usted y yo alimentamos nuestro espíritu, ¿qué hacemos? Empezamos a crecer en fe, empezamos a crecer en amor, en obras, en convicciones firmes. Pero si no nos alimentamos, ¿qué va a pasar de nosotros, hermanos? ¿Qué va a pasar con nuestra alma, nuestro espíritu, con nuestra relación con Dios, nuestra fe, nuestro amor? Todo va a empezar, hermanos, a venirse para abajo. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos débiles, porque estamos anímicamente, espiritual, hermanos, mal, estamos decayendo. Por lo tanto, hermanos, si usted está aquí en este servicio, usted, hermanos, esté constantemente, no falle, hermanos, busque a Dios, aproveche cada momento que Dios le da. Porque tal vez, hermanos, estamos en la iglesia, pero nuestro espíritu no puede estar en estos momentos aquí, hermanos. Hay momentos que nuestra mente, hermanos, empieza a divagar, se empieza a ir, hermanos, en cuestiones necias y vanas. Pero Dios nos quiere centrados, hermanos, en lo que Dios quiere hablarnos, en la bendición que Él tiene para nuestras vidas. Así que, hermanos, usted reciba lo que Dios va a hacer en nosotros. Amén. Vamos a irnos ahora al versículo 9, del mismo capítulo 2. Amén, hermanos. Dice, más vosotros sois un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de Cristo y os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí está la bendición de Dios, hermanos. Aquí está el brazo extendido de Dios sobre nuestra vida para bendición. Y dice la palabra, hermanos, que Dios nos ha considerado como un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo, hermanos, adquirido por Dios. Es lo que Dios nos ha llamado, hermanos. Pero solamente tenemos el nombre, hermanos, como una etiqueta, o realmente somos lo que la palabra de Dios dice. Nos movemos, hablamos, pensamos como la palabra de Dios nos describe cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hace, hermanos, un sacerdote, hermanos? Tal vez en el Antiguo Testamento
decía el sumo sacerdote, era una persona, hermanos, consagrada únicamente para el servicio de Dios. Su vida, hermanos, era una vida apartada, hermanos, conforme a los demás. Se dedicaba, hermanos, a que el templo estuviera en orden. Se dedicaba, hermanos, a que la ofrenda estuviera en su lugar y que fuera sacrificada en el momento indicado, a que todo, hermano, fluyera conforme a la voluntad de Dios. Dios nos ha dicho, hermano, que usted y yo somos el gran sacerdocio. Tenemos el sacerdocio de Jesucristo en nuestra vida, hermanos, que somos una nación santa, hermanos, y un pueblo adquirido por Dios. ¿Usted ha creído que es? ¿Usted y yo creemos que somos esto, hermano, que la palabra dice? ¿Lo creemos, hermano? ¿Pero por qué lo creemos, hermanos? Porque dice y lo creemos y lo vivimos. Amén. Porque a la palabra de Dios, hermano, nos reta a realmente vivir lo que en ella hay. No simplemente algo que suavice nuestro corazón y tranquilice la conciencia, sino algo, hermano, que nos reta a vivir, algo que nos desafía, hermanos, a realmente comprobar que lo que Dios tiene para nosotros, hermanos, es lo mejor para nuestra vida. Ahí nos podemos dar cuenta, hermanos, que la vida tiene un sentido, que esta vida, hermanos, es gloriosa en Jesucristo, que tal vez, hermanos, los sistemas, el mundo, la sociedad está perdida, pero usted y yo hacemos la diferencia en este mundo, hermanos, porque Dios nos ha llamado. Y dice en el versículo 10, hermanos, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios nos ha alcanzado, hermanos, en esa misericordia. Y tal vez ahorita, hermano, venimos comentando con un hermano acerca de la oportunidad, hermano, que Dios nos da, y que tal vez, hermanos, muchos de nosotros estamos en nuestra última oportunidad. Tal vez, hermanos, allá afuera tuvimos oportunidades, tal vez Dios tuvo misericordia de nosotros, pero Dios, hermanos, tiene un límite. Cuando el hombre no entiende, hermanos, sufre las consecuencias de su pecado, pero en su misericordia Dios, hermanos, nos atrae a su presencia para restaurarnos, para bendecirnos, para cambiarnos. Pero cuando el hombre no quiere, hermanos, no hay otro destino, hermanos, más que el que Satanás tiene para su vida. Dios nos ha hablado de su misericordia, hermanos, en la cual nosotros hemos sido alcanzados, de tal manera que nos ha puesto en este hermoso lugar, hermano, que tenemos una alabanza, que tenemos un alimento espiritual que edifica nuestra vida. Tenemos, hermanos, la libertad de Dios para servirle. ¿Qué nos hace falta, hermanos? ¿Qué nos detiene, hermanos, a poder servir a Dios? ¿Qué nos detiene, hermanos? Estamos limitados espiritualmente, materialmente, físicamente, hermanos. El único, hermano, que nos estorba para servir a Dios somos nosotros, porque ni Satanás nos puede detener, hermanos. El único que pone los obstáculos para servir a Dios somos nosotros, hermanos. Por lo tanto, hermanos, tenemos que rendir nuestra persona a la voluntad de Dios. Tenemos que rendirlo por completo, hermanos. Tal vez este lugar, hermano, gloria a Dios, está lleno, pero Dios no querrá traer más gente, hermano. Dios no querrá salvar más gente, más almas. Dios no querrá hacer más milagros, no querrá derramar más de su espíritu, hermanos. Pero el reto está en nosotros, hermanos. Dios lo quiere hacer, pero esa función la va a depositar en nuestras vidas para que esto suceda, hermanos. Mientras el pueblo esté tranquilo, en paz, mientras el pueblo se asiente, hermanos, Dios no va a hacer nada. Él está esperando, hermano, que su pueblo clame por la manifestación de Dios. Amén. Y ha pensado, hermano, que a veces queremos decirle, no, pues es que el pastor, no, es que el líder, no, es que el hermano. Queremos echarle la culpa a tales personas, hermanos, cuando usted y yo somos los responsables de que las cosas sucedan, hermanos, en este lugar. Amén. Y solamente, hermano, le hablo en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Lo digo, hermano, porque esto lo vemos viviendo, hermano, año tras año, y a veces pasa el tiempo, hermanos, y no vemos más que lo mismo. Y lo mismo, hermanos. Gloria a Dios, hermanos, porque nosotros hemos visto, hermanos, aquí que Dios está avanzando, que Dios está haciendo cosas gloriosas. Pero yo le invito, hermano, que no se conforme, que aún usted adore más, anhele más de lo que Dios va a hacer en su vida personal, en su vida, en su templo espiritual. Amén. Yo en esta tarde, hermano, quiero invitarle que si usted quiere este reto para su vida, se ponga sobre sus pies.